Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a la segunda sesión de la clase Mujeres más hombres en la iglesia, la diferencia que hace la gran diferencia. Hoy vamos a compartir un tema que se llama ¿hablar o no hablar? Esa es la cuestión. Empezamos en 2 de Timoteo capítulo 1, por favor. Aunque la actividad docente de la mujer cristiana no se circunscribe solamente a la instrucción de sus hijos en la palabra de Dios, no obstante, ese es un privilegio y acción de gran beneficio presente y futuro. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, justo al comienzo, esto es lo que el apóstol le dice a Timoteo por revelación de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate el impacto de estas dos mujeres en la vida de este maravilloso hombre de Dios, Timoteo. Él fue educado en la fe no fingida que hubo en su abuela y en su madre, y luego en él. Mirá si será importante la acción de las mujeres en la vida de cualquier persona, en este caso de su hijo y de su nieto, como puede ser de su hija y de su nieta. Claro que la educación de Timoteo en la fe se dio en la casa, pero es muy evidente que repercutió en la iglesia, ¿o no? Acabamos de leer algo que está dirigido a nosotros, de una epístola que nosotros podemos leer y aprender, y hoy somos impactados por esa hermosa verdad, miles de años después de... Porque la maldad, igual que la bondad, es unisex. Y los engañadores o engañadoras irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ya sabemos de quién aprendió, de su mamá y de su abuela. Y desde 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Qué privilegio el Timoteo que muchos de nosotros no tuvimos. Algunos, gracias a Dios, de los jóvenes que veo en esta audiencia, han tenido el gran privilegio que tuvo Timoteo de ser desde niños educados en las Sagradas Escrituras. Pero algunos de nosotros no hemos tenido ese privilegio, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué útil que fue la instrucción que Timoteo recibió en su casa, que ahora tenía que confrontar estos temas tan cruciales en Éfeso. Por eso Pablo, por revelación de Dios, lo retrotrajo a la educación en su hogar para que ahora le iba a ser muy útil en la iglesia en ese momento en Éfeso donde él estaba. En Tito capítulo 2, por favor. Es injusto y fuera de la evidencia de las Escrituras restringir el acceso al púlpito de las mujeres o limitarlas a la enseñanza o actividad casera solamente. Necesitamos a todos y a todas, y necesitamos de todos y de todas en este equipo
que conformamos para mover la palabra de Dios y hacerla disponible en todo el mundo. Es cierto que hay algunos pasajes bíblicos que aparentarían oponerse a que la mujer funcione en puestos de servicio o liderazgo. Pero también es cierto, como hemos visto, que hay una gran cantidad de registros en los que no cabe duda que la mujer debiera tener parte activa en las cosas de la casa de Dios. Tito 2, versículo 1 dice: pero tú, Tito, ¿verdad? Se refiere a Tito, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es una instrucción a Tito, pero no significa, yo no me llamo Tito. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no tengo que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Por supuesto, todos sabemos que no es así, que esto es una buena instrucción para todos nosotros, aunque no nos llamemos Tito. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. De nuevo pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Que las ancianas no tienen que ser sobrias, sanas y prudentes? Ven que no tendría lógica decir una cosa así, ¿lo ven? ¿Cuál es el fluir de la Escritura que nos está diciendo Dios? Este andar de santidad no está limitado a ancianos solamente, también es para ancianas. 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto tampoco quiere decir que la mujer enseñando esté solamente confinada a esta sola actividad, a este solo ambiente. Es lógico que una mujer de mayor edad le enseñe a una mujer de menor edad los temas referidos a la casa, al trato con el marido y todas esas cosas. Ahora, aquí no se trata solamente de una mamá enseñándole a la hija a cocinarle rico al marido. El propósito de toda esta instrucción es que la palabra, que es el centro de nuestras vidas, no sea blasfemada. Ya ve, la palabra es el centro, la palabra es el interés, y estas mujeres ancianas podían hacer un valiosísimo aporte para que la palabra corra sin obstrucciones. Tengo una pregunta, entonces. ¿Debe hablar la mujer en la congregación? 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. En el versículo 34 vamos a empezar nuestra búsqueda en este tema tan caro para nuestras vidas. 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué tal? ¿Para qué estuve acá tantos minutos diciendo otra cosa? Porque no les es permitido hablar, dice aquí, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Sonamos. Aún al día de hoy, este registro es utilizado para impedir que la mujer tome parte activa de las funciones necesarias en los distintos grupos que se dan dentro del maravilloso cuerpo de Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios sin ninguna excepción. Podemos confiar en que la Biblia nos llevará al corazón de Dios
y a lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de su Cristo. No obstante, también es cierto que lo que hoy tenemos es una versión, o más bien una revisión de otra revisión, de otra revisión, de alguna versión que fue traducida de algún manuscrito griego, hebreo o arameo. Estamos muy agradecidos a Dios por contar con nuestras Biblias, independientemente que sean versiones. Somos gente muy bendita por tener una gran cantidad de la Escritura, tal cual fue revelada en nuestro idioma para que nosotros entendamos. Gente como nosotros, que no hablamos los idiomas bíblicos y que no tenemos acceso a los manuscritos, y que si lo tuviéramos, probablemente un manuscrito delante de nosotros, no sabríamos qué hacer y por dónde empezar. Así que tenemos un profundo respeto y gratitud y agradecimiento por los traductores y los revisores. Así que, quienes estudiamos la palabra de Dios, sabemos que cada tanto nos encontramos con alguna aparente contradicción que se debe a nuestro escaso entendimiento o a un error de traducción. Algo así debe pasar con estos versículos. Es evidente porque son incongruentes con el resto de la palabra de Dios. Hay un principio de estudio bíblico que dice que un versículo o registro en apariencia oscuro debe ser entendido a la luz de los muchos otros que son claros respecto del mismo tema. Este es el caso con este registro. Hay autores que aseguran que este registro no formaba parte de los escritos originales de Pablo, sino que fueron añadidos posteriormente por los copistas, es decir, por quienes copiaban. Imagínate, había una persona que dictaba 10, 12, 15, 2, 3, los que fueran que copiaban. Un pequeño error se pasaba en alguno de esos 10 o 12 y a partir de ahí venía el siguiente error y el siguiente y el siguiente. No es que debemos desconfiar de esto para nada, pero es una posibilidad en nuestras revisiones. Hay una versión de la Biblia que tiene una nota marginal en estos registros, en estos versículos, que dice así, que es muy interesante. Dice, los versículos 34 y 35 cambian el tema. Estos versículos tienen el tema de la sujeción en común con el capítulo 11. A pesar de las diferencias en vocabulario y un interés con lo que no es apropiado, pero es difícil de armonizar esta instrucción de silencio aquí con lo que dice el capítulo 11, en un rato vamos a ir, que toma como aceptado que la mujer ora y profetiza en público en la congregación. De aquí, continúa diciendo esta cita, que los versículos son considerados una interpolación que reflejan la disciplina de iglesias posteriores. 1 Corintios capítulo 11, por favor. Fíjate lo que dice el versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado. ¿Lo ven? Se profetiza o se ora en público. ¿Sí? ¿Por qué problema habría que la mujer lo haga en camisón? Acá está diciendo que lo haga de esta y de aquella manera, es porque era en público. Entonces, ¿cómo puede ser acá que tenga una actividad pública y 3 capítulos más adelante no pueda hablar en la congregación? Este es un versículo que colisiona de cabeza con el registro que acabamos de estudiar. 1 Corintios 14, vamos de nuevo. Entonces en el 14 dice que calle y en el 11 dice que ore. Así que estos dos versículos, el 34 y el 35, rompen el fluir del texto y no condicen con otros registros del mismo tema. Si quitáramos
el 34 y el 35 del capítulo 14, nuestra versión leería así. Quiero que por favor lean conmigo. Voy a comenzar en el 31, omitir estos dos versículos y vamos a continuar con el 36. Van a ver la lógica, cómo queda. 1 Corintios 14, versículo 31. Porque podéis profetizar todos. ¿Saben qué quiere decir todos? Varones y mujeres. Uno por uno, para que todos, varones y mujeres, aprendan y todos, varones y mujeres, sean exhortados. Y los espíritus de los profetas o de las profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos y santas. 36. ¿Acaso ha salido de vosotros, es decir, los profetas, tantos varones como mujeres, la palabra de Dios? ¿O solamente a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 38. Mas el que ignora, ignore. 39. Así que, hermanos, y lógicamente hermanas, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Recuerden que el lenguaje de la Biblia no se expresa vosotros y vosotras, santos y santas, o todos y todos, o unos y unas, o hermanos y hermanas. Sin estos dos versículos, el texto fluye lógicamente con el resto de la Escritura. Y como veremos en este estudio, con todo el resto de los versículos y registros que nosotros vamos a ver. Gálatas, por favor, capítulo 3. Este registro que acabamos de leer, donde hay una aparente contradicción, fue revelado por Dios a Pablo. Este que ahora vamos a leer, le fue revelado por Dios a Pablo también. Gálatas 3, versículo 26, dice: pues todos sois hijos, y voy a añadir yo, e hijas, aunque realmente es innecesario, de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, ustedes ya saben que eso también quiere decir todas, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que solamente los varones estamos revestidos de Cristo, ¿no? Porque acá dice todos. ¿Ven que no tiene lógica? ¿Que las damas no están revestidas de Cristo? Por si hubiera alguna confusión con este todos, la O de masculino con este todos, Dios le reveló al apóstol que también escribiera en el 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni qué. ¡Wow! Porque todos y todas vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, ustedes ya saben, no hace falta que digamos herederas, según la promesa. Quizás no para las damas o al día de hoy, pero ciertamente esto debió haber traído gran liberación a las mujeres del primer siglo, el saberse en igualdad de condiciones en Cristo con el hombre. Recuerden que este mismo apóstol escribió otros registros que aparentemente y muy injustamente lo harían parecer como fuera un detractor de lo que hoy llamamos igualdad de derecho entre los géneros. Es importante obtener la visión general del tema en las Escrituras para que cuando vemos una aparente contradicción podamos divisarlas y evitar el escollo. Esto ciertamente es un escollo para mover la palabra de Dios. Nos necesitamos a todos en este equipo para mover la palabra de Dios.
No hace falta que diga a todos y a todas. Es obvio, porque no hay un Cristo para las mujeres y un Cristo para los varones. No puede ser que Pablo en Gálatas haya escrito que todos somos uno en Cristo y en Corintios que las mujeres callen en el capítulo 14. Y 3 capítulos antes, en la misma Corintios, dice que ore y profetice públicamente. Si fuera correcta la inserción del versículo 35, donde dicen, si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, entonces las viudas y las solteras no tendrían ninguna posibilidad de aprendizaje, ¿o no? ¿Dónde está la lógica de eso? Además, aún considerando una mujer casada, podría ocurrir que su marido no tuviera la respuesta a la inquietud de ella. Entonces, ¿qué hace? Le pregunta al marido y el marido en la siguiente reunión, es decir, de acá a un mes, le pregunta a cada varón a ver qué sabe, después regresa a la casa y le explica a la mujer. Mirá qué trámite. ¿Y qué hay si el marido no sabe? O los otros maridos no saben, quedan en ignorancia, simplemente porque acá aparentaría ser que la mujer no puede preguntar en público. En cambio, tanto el uno como la otra pueden preguntar a cualquier otro hermano o hermana en Cristo que sepa la respuesta a la que sea la inquietud, y ambos van a aprender, porque además son hermanos en Cristo. Dios no quiere que ignoremos su palabra. Si este registro fuera tal cual, estaría disminuyendo la posibilidad de la mujer a aprender tanto de su marido como de cualquier otro hermano o hermana en Cristo. Colosenses capítulo 3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 3. Mirá lo que dice el 16. Usando de la ironía, acá haciendo el cambio que yo voy a hacer, ustedes van a ver que no tiene ninguna lógica. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotras, en vosotras no. ¿Ven? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, es decir, ellas ni enseñan ni exhortan, ni son enseñadas ni exhortadas, solamente por su marido en su casa. ¿Ven? Es ilógico. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Damas y caballeros, no voy a decir nada nuevo. Las mujeres hablarán, tanto dentro como fuera de la congregación, por varias otras razones, además de simplemente preguntar para aprender. Todos nosotros sabemos eso. Y lógicamente también lo sabe nuestro Dios. La capacidad de ganar un entendimiento preciso, profundo e intuitivo acerca de algo no es exclusivo del varón. No hay una palabra de Dios para ellas y una palabra de Dios para ellos. No hay una revelación masculina y una revelación femenina. Seguramente, nuestro querido Padre y el Señor Jesucristo revelan con diferentes matices la misma verdad dependiendo del individuo, no necesariamente del género. Toda revelación divina ha sido dada en un tiempo y circunstancias específicos, pero sigue viniendo de Dios y es por lo tanto verdad. La revelación viene al individuo en los términos que el individuo entienda. Dios o el Señor Jesucristo no le revelarán de la misma manera a un labrador del campo que no sabe leer que a un doctor en filosofía y letras. Pero la verdad para ambos no cambia, aunque los términos, por la evidente razón intelectual, sean diferentes. No obstante, en cualquier caso, la verdad comunicada no tiene género. Así que, damas y caballeros, la mujer debe hablar en la congregación. Miqueas capítulo 6. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, siguen Nahum y Habacuc. Si no lo encuentran, no hay problema. Presten atención a la explicación y mientras tanto recuerden que es muy útil
aprender los libros de la Biblia, porque nosotros, el orden de los libros de la Biblia, porque nosotros somos estudiantes bíblicos, nos dedicamos a esto. Entonces deberíamos conocer el orden de los libros de la Biblia y leerlos todos. Miqueas capítulo 6, versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y ¿a quién? Y a una mujer. ¿Cómo? ¿El Antiguo Testamento? ¿Cómo puede ser que un equipo de liderazgo, de sacar al pueblo de Israel, de Egipto, tuviera una mujer? Pues bien, sí señores, la tenía. Éxodo, capítulo 15, por favor. Segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Observen detenidamente, porque esta María era hermana de Aarón y de Moisés. Esta María fue la jovencita que cuando la mamá de Moisés lo puso en una canasta calafateada en el río Nilo, lo hallaron a Moisés y, oh casualidad, estaba María. Esta María estaba cuando era jovencita y le dijo a la hija del faraón: oh, mirá qué casualidad, ¿querés que te consiga una mujer hebrea que lo eduque y que te lo cuide? Y la faraonita dijo: muy buena idea, María. Esta es la María. Esta es la intervención que tuvo esta mujer en la vida de este maravilloso varón de Dios. Éxodo 15, versículo 20. Y María la profetiza, pero no, estamos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo profetiza? Sí, era profetisa María. Y además van a ver ustedes que era una líder. Lo verán. Hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres que hicieron salieron en pos de ella. Era una líder de su pueblo, con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová. Ella era una líder según Dios porque llevaba a la gente a la adoración a Jehová. Eso es lo que ella hacía. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Mirá las palabras que decía esta mujer, alabándolo a Dios. María fue justamente quien lo recomendó a nuestro querido Moisés, como lo dije ahí a la hija de Faraón. Éxodo 35. En la ocasión de la construcción del tabernáculo, Moisés hizo disponible que la gente trajera ofrenda para la obra. Las mujeres estuvieron presentes. Éxodo 35, versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Si leemos tan solo el versículo 21, donde dice: y vino todo varón, estamos fritos. Uno podría pensar que las mujeres no tuvieron parte en este momento trascendental de la vida del pueblo de Israel. Pero vean lo que dice el 22. Vinieron así hombres, ¿como qué? Era lógico, siempre presentes en la casa de Dios, siempre teniendo que ver con el servicio a la gente. Tanto hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Los israelitas no solamente las israelitas no solamente ofrendaban, ellas estaban involucradas en más tareas relativas al servicio dentro de la casa de Israel. 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres, dice el 26, cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Éxodo 38. Lindo, ¿no? Estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Muchas veces cuando leemos todos, erróneamente podemos pensar que solamente son todos los hombres. Las mujeres tenían las tareas asignadas
en el tabernáculo. Éxodo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El servicio público femenino en las distintas capacidades no era extraño en la casa de Israel. Ellas fueron instrumentales, útiles, serviciales, necesarias, como fueron sus complementos masculinos. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Samuel, Reyes, Crónicas. Segunda de Crónicas, 34. Vamos a leer ahora acerca de la época de Josías, un rey de Judá, que ocurrió una situación que hizo que este buen rey consultara a Jehová para saber cómo proceder. Quería saber qué hacer en una situación que había confrontado. Después de muchos años de paganismo y adulterio espiritual en Israel, Josías asumió el trono y redescubrió el libro de la ley. Que lo haya redescubierto significa que estaba cubierto. Lo encontró, y cuando lo encontró se agarró la cabeza Josías porque tenía un corazón dirigido a Jehová. Cuando lo leyeron en voz alta, inmediatamente se arrepintió el rey Josías y mandó al sacerdote y a algunos más. Presta atención a lo que vamos a leer ahora, por favor. Dice, mandó al sacerdote y a algunos más a buscar a un fiel seguidor de Dios que pudiera hablar por él, es decir, por boca de Dios. Fueron a buscar a Hulda, una mujer, Hulda, una profetisa que había permanecido fiel a Jehová durante ese periodo tan oscuro de la historia de Israel. No se sabe más acerca de esta mujer, pero es singular que Hilcías y alguno más la hayan ido a buscar por orden del rey. Eso demuestra que la mujer era respetada y tenía autoridad aún en una sociedad que supuestamente era machista en extremo. Segunda de Crónicas 34, versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido, se inundó de angustia por cómo habían fallado a lo que acababan de leer, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí. No dijo consultad a Hulda, dijo consultad a Jehová por mí. Dios, este registro es tremendo. Fíjate toda la información que nos provee. Y por el remanente de Israel, continúa diciendo el versículo, y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer, de Salum, hija de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió. Escuchá la respuesta de esta mujer. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. No eran menos palabras de Dios porque las decía una mujer en una sociedad que era supuestamente machista. Era la palabra de Dios. ¿Qué nos detuvo? ¿Cómo puede ser? Mirá lo que dice acerca de esta gran mujer. Dios quiera que la veamos, y me hace que la veremos en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y le demos un abrazo, la saludemos y la felicitemos por haber permanecido con lo que hay que tener que ninguno de Israel tuvo.
Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. ¡Qué bárbaro! Y aquí siguen las palabras de lo que Jehová quería que se enterase el rey. Estas palabras eran las palabras de Dios para que supiera e hiciera Josías, y no importaba si provenían de la boca de una mujer o de un varón. Es imposible conciliar estos registros de la misma palabra de Dios con los que motivaron nuestro estudio de 1 Corintios 14, que supuestamente dice que la mujer debe callar en la congregación. Lucas, capítulo 1. La madre de Juan, el primo de nuestro querido y precioso Señor Jesucristo, al momento de ser visitada por María, estaba embarazada hace unos 3 meses. Las dos tenían panza y una pancita. Esto fue lo que declaró esta mujer de parte de Dios. Lucas 1, versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Recuerdan que de todos los hombres, dijo el Señor Jesucristo, que Juan era el más grande porque había tenido Espíritu Santo antes del nacimiento. La criatura saltó en el vientre de la tía de nuestro Señor. Y Elisabet fue llena de Espíritu Santo. 42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella sabía que tenía el Mesías. ¿Por qué me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Se consideraba muy privilegiada y claro que lo era. 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ella había recibido esta revelación. Ella estaba hablando proféticamente acerca de su parienta María. Lucas 2. Quiero que veamos otro registro del momento posterior y cercano al nacimiento de nuestro Señor. Lucas 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cómo hablaba Ana? Públicamente. ¿De qué hablaba? Del niño, del Mesías de Israel. Ni su edad avanzada, ni su condición de mujer le impidieron hablar públicamente. El mismo Señor Jesucristo no hizo diferencia entre discípulos y discípulas. Es el mismo caso que decir hombre, significando la raza humana y no tan solo los varones. Seguimos en Lucas, vamos al capítulo 10. Versículo 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María y Marta. María se sentó a los pies de Jesús. Pero Marta, dice el 40, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Les quiero leer otra versión.
Si quieren lean conmigo el versículo 40, se los voy a leer de esta otra versión que dice: Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Si en la opinión de nuestro Señor la posición de la mujer era únicamente en la cocina, entonces ¿por qué le dice a Marta, que María, su hermana, había elegido la buena parte? Estar involucrado o involucrada en lo que atañe al Señor es la buena parte para todos nosotros. En una cultura que impedía que la mujer aprendiera nada, el Señor Jesucristo consideraba buena parte que María fuera instruida en la palabra de Dios. Seguimos en Lucas, vamos al 8. Versículo 1 dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué singular que junto con los 12 el Señor se reunía con mujeres, muchas de las cuales le servían de sus bienes. No dice que cocinaban para los 13, es decir, para el Señor y los 12. Tampoco dice que iba con los 12 y algunos hombres y mujeres con él. Dice los 12 y algunas mujeres. Y dice también que les servían. Probablemente algunas de estas mujeres sean las que hayan estado también en el aposento alto. Podría ser. Hechos capítulo 1. Mirá lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban, mirá, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, no el malo, sino el hermano de Jacobo. 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las... ¿Vieron? Estaban ahí presentes. No se quedaron en la casa, estaban ahí para estar listas para el gran acontecimiento del cambio de administración. Estaban ahí. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Quieren que les diga, hermanas, también? No hace falta. Y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, ustedes ya saben, ¿no? Varones hermanos y mujeres hermanas. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es evidente en el contexto que aunque diga varones hermanos, también había mujeres hermanas. Ellas estaban tan activas y expectantes del día de Pentecostés como lo estaban los hombres, ni más ni menos. Sería una locura pensar que ellas estaban allí solamente para cocinarles a todos y barrer los pisos. El Espíritu Santo descendió primero sobre 12 seres humanos que eran hombres, varones, pero luego descendió sobre toda persona que hubiese confesado y creído. Joel, a donde vamos ahora, por favor, se adelantó a este hecho. ¿Pueden creerlo? Joel capítulo 2, por favor. Ezequiel, Daniel, o sea, Joel. No importa si no están,
Estúdienlo, hermoso libro de la Biblia, Joel 2, versículo 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerden, recién estábamos en Hechos 1, ahora nos vamos a Joel 2, Antiguo Testamento. Habla proféticamente de lo que estaba por pasar en Hechos 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No es posible más claro. Imposible. Imposible más claro. Por las dudas, entonces, aún en el hablar bíblico de usar solamente pronombres masculinos, dice hijos e hijas, siervos y siervas. Ni falta hace que dijera ancianos y ancianas. El comienzo del cumplimiento de esta profecía se dio en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones y mujeres, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta que nosotros acabamos de leerlo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué? ¿Quiénes decía Jehová por medio de Joel que iban a hacer todos estos prodigios? Todos en quienes Dios haya derramado de su espíritu. No hace falta decir todos y todas. Aún en la manera de hablar de aquella época, Dios expresa su voluntad de manera inequívoca a todos nosotros. Estos hechos ocurrieron en público, a la vista de todos, y nosotros somos testigos leyendo la precisión de la Escritura. Hechos 21, por favor. El mismo Pablo recibió el beneficio de una manifestación del Espíritu Santo proveniente de unas jovencitas. Hechos 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Versículo 9. Este tenía 4 ¿qué? No dice hijos, hijas. 4 hijas doncellas que ¿qué? Profetizaban. El contexto no deja opción en cuanto a qué es lo que estas chicas estaban profetizando. Se trataba de la oportunidad que Pablo quería ir a Jerusalén y Dios le mostraba, mediante la profecía de varios hermanos, que no lo hiciera. En estos momentos, en aquella ciudad, había otro profeta llamado Agabo, que también trató de ayudar a Pablo con similar revelación de Dios. Hechos 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: se dice en público, se habla en público, el profeta y la profeta hablan públicamente. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán
los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos capítulo 15. La profecía de estas doncellas profetizas estaba en línea con el tema que los ocupaba en ese momento, que es que el Espíritu Santo revelaba que Pablo no fuera a Jerusalén. Que las mujeres profetizaran no era nada nuevo, ya lo hemos visto nosotros, que haya aparecido después del día de Pentecostés. Este servicio de profecía era público, lógicamente. Quiero que veamos ahora otro uso de la palabra familiar, una palabra de la familia de profetizaban. Hechos 15, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia ¿de qué? Esto hacen los profetas y las profetas. Porque los profetas consuelan con la palabra que viene de Dios y las profetas, coincidentemente, exhortan y consuelan con las mismas palabras que viene del mismo Dios. Esto es parte del oficio de profeta, consolar y confirmar con palabras de la palabra de Dios públicamente. Esto es lo que estas 4 hijas de Felipe hacían. Es un ministerio, el de profeta, que se ejerce públicamente y para el que hace falta hablar. Así que podemos decir confiadamente, damas y caballeros, hable la mujer en la congregación. Dios los bendiga.